Bueno, vamos a revisar las actividades de inglés para esta semana. Sí, por aquí nos dicen Joanna is predicting what her life will be like by the year 2050. Read her online post and put a check next to what you think will happen. Joanna está prediciendo lo que será su vida para el año 2050. Lee su publicación en línea y pon un visto al lado de lo que tú piensas que pasará. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí unas oraciones, ¿sí?, acerca de lo que Joanna está prediciendo que pasará en su vida. Vamos a leerlas, ¿sí? Y luego en casa tienen que poner un visto a lo que ustedes piensan que le ocurrirá a Joanna, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, en el literal A nos dicen: My best friend will be a virtual robot, ¿sí? Mi mejor amiga será, ¿sí? Tenemos aquí la palabra will y el verbo to be, ¿sí? Recordamos que el verbo to be es el verbo ser o estar, ¿sí? Y cuando tenemos aquí la palabra will, ya sabemos que el verbo se va a modificar, ¿sí?, y cambiará a futuro, ¿sí? Por esta razón nos dicen: mi mejor amiga será un robot virtual, ¿sí? En el literal B nos dicen: My food will be processed and healthier, ¿sí? Mi comida será procesada y más saludable, ¿sí? En el literal C tenemos: I'll travel to Mars every summer, ¿sí? Y aquí vemos que hay una contracción del pronombre personal I y de la palabra will, ¿sí? Tenemos aquí el pronombre will, ¿sí?, y la contracción será I, ¿sí? Tenemos I will y la contracción será I, ¿sí? Entonces nos dicen: I'll travel to Mars every summer, ¿sí? Ya sabemos que will, ¿sí?, que tenemos aquí en la contracción, modifica al verbo travel, que es el verbo viajar, ¿sí?, y hace que este verbo cambie a futuro, ¿sí? Entonces, ¿qué nos están diciendo? Yo viajaré a Marte cada verano, ¿sí? En el literal D nos dice: A health app will manage my healthcare and I won't need to visit a doctor anymore, ¿sí? Una aplicación de salud, ¿sí?, gestionará, administrará, ¿sí? Manage es entonces el verbo gestionar o administrar, ¿sí? Tenemos aquí antes del verbo la palabra will. Ya sabemos entonces que este va a modificar el verbo, ¿sí?, y lo cambiará a futuro, ¿sí? Entonces nos dice: una aplicación de salud gestionará mi atención médica y yo no necesitaré, ¿sí? Por aquí vemos el pronombre personal I, y luego vemos la palabra want, ¿sí? Recordamos que la palabra want, ¿sí?, es una contracción de la palabra will y not, ¿sí? Como vemos aquí, entonces, will y not, ¿sí?, se pueden contraer y formar la palabra want, ¿sí?
Muy bien, entonces nos dice, y yo no necesitaré, ¿sí? Ya sabemos que la palabra will, que la tenemos aquí contraída con not, va a modificar el verbo, ¿sí? Y hará que éste cambie a tiempo futuro, ¿sí? Además tenemos aquí en la contracción la negación not, ¿sí? Por eso nos dicen yo no necesitaré, ¿sí? Yo no necesitaré visitar a un doctor nunca más. ¿Sí? Muy bien. Vamos a revisar la siguiente actividad. Nos dicen, listen to a girl predict what will happen in her life when she gets older. Underline the correct answers. ¿Sí? Nos dicen, escucha a una niña predecir lo que pasará en su vida cuando ella sea mayor. Subraya las respuestas correctas. ¿Sí? Entonces tenemos aquí 4 oraciones. Vamos a revisarlas. ¿Sí? Nos dicen I'll live, ¿sí? Y luego tenemos aquí I won't live, ¿sí? Entonces tenemos estas dos contracciones. Ya las habíamos revisado, ¿sí? La primera es la contracción del pronombre personal I con la palabra will, ¿sí? I will se contrae a I, ¿sí? Y en la segunda opción tenemos I want, ¿sí? Tenemos aquí el pronombre personal I, will y not, ¿sí? En este caso, will y not se contraen en want, ¿sí? De esta forma tenemos por aquí I will not y tenemos por aquí I want, ¿sí? Will y not se contraen y forman la palabra want. Entonces, ¿qué nos dicen aquí? ¿Sí? Yo viviré en una casa grande cuando yo sea mayor, ¿sí? La otra opción es yo no viviré en una casa grande cuando yo sea mayor, ¿sí? Entonces, debemos de escuchar y subrayar la opción correcta, ¿sí? En el literal B nos dice My family and I will, ¿sí? Es la primera opción, will, y la segunda opción es want. Have lots of pets, ¿sí? Mi familia y yo tendremos, ¿sí? Recordamos que aquí tenemos el verbo have, el verbo tener, ¿sí? Se modifica, ¿sí? Y cambia a futuro, ¿sí? Tendremos muchas mascotas, ¿sí? Esa es la primera opción. La segunda opción es mi familia y yo no tendremos muchas mascotas, ¿sí? Escuchamos el audio y subrayamos la opción correcta, ¿sí? Will o want. En el literal C nos dicen I will forget my friends when I grow up, ¿sí? Yo olvidaré, ¿sí? Forget es el verbo olvidar, ¿sí? Tenemos aquí la palabra will, entonces va a cambiar este verbo a futuro. I will forget my friends when I grow up, ¿sí? Yo olvidaré a mis amigos cuando yo crezca, ¿sí? Esa es la primera opción. La segunda opción es con want.
¿sí? I won't forget my friends when I grow up. Yo no olvidaré a mis amigos cuando yo crezca, ¿sí? Tenemos que escuchar y subrayar la opción correcta, will o won't. En el literal D tenemos people will drive flying cars 10 years from now. ¿Sí? Las personas conducirán carros voladores dentro de 10 años. ¿Sí? La segunda opción es people won't drive flying cars 10 years from now. ¿Sí? Las personas no conducirán carros voladores dentro de 10 años. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a escuchar el audio y vamos a escoger la opción correcta. ¿Sí? Muy bien. Escuchamos el audio. I'll live in a big house when I get older. My family and I will have lots of pets. I won't forget my friends when I grow up. People won't drive flying cars 10 years from now. Sí, muy bien. Y hasta aquí son las actividades de inglés para esta semana.